Samuel sigue llorando por Saúl, pero Dios le dice: ¿hasta cuándo sentirás pena por Saúl? Llena un cuerno de aceite y ponte en camino. Te enviaré con Isaí el belenita, porque he escogido a uno de sus hijos. Samuel recuerda la advertencia de Saúl y teme por su vida, pero Dios le dice que lleve un novillo y tiene que decir: a ofrecer sacrificios que voy. Samuel se levanta y se pone en camino a Belén. Hola a todos, yo soy Candace. Hoy en Bajo la Lupa, el resumen de la 4ª temporada de la serie Reyes. Bienvenidos. Samuel llega a Belén e invita a los ancianos a participar en el sacrificio. Invita también a Isaí y a todos sus hijos. Pero el menor de todos, David, está lejos cuidando las ovejas, solo como siempre. Está acostumbrado a esta vida, pero a veces la soledad entristece su corazón. Entonces ora con mucho fervor y canta al son del arpa. Confía plenamente en Dios y Dios está con él, aliviando su tristeza de ser despreciado por sus propios hermanos por el único delito de ser el hijo de la nueva esposa de su padre, y dándole fuerzas más allá de lo imaginable, al punto que pudo matar con sus propias manos a un león que amenazaba el rebaño. Después de ofrecer el sacrificio, Samuel agradece a los ancianos y va a cenar a casa de Isaí. Entonces quiere conocer a sus hijos. Isaí comenta que sus hijos están en el ejército y el primero en presentarse es Eliab, su primogénito. Al ver su imponente presencia, Samuel cree que es él el elegido, pero Dios le dice que no. Y así uno a uno van pasando, pero Dios no aprueba a ninguno. Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? A lo que Isaí responde: falta el más pequeño, pero está en el campo cuidando el rebaño. Y Samuel pide que vaya por él. Aún falta el más pequeño, pero está cuidando del rebaño. Manda a buscarlo, porque no podemos continuar hasta que él llegue. Cuando David llega, Dios le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque es a este a quien he escogido. Samuel hace tal como Dios le ordena y dice: consagrado eres como rey de Israel, y venga sobre ti el Espíritu de Dios. David llora de emoción. Sus hermanos quedan asombrados, pero se alegran y se acercan y lo abrazan, todos menos Eliab, quien era el que incitaba a sus hermanos en contra de David. Samuel advierte que para seguridad de todos no deben contarle a nadie lo sucedido, y que Dios actuará cuando sea el momento. Mientras tanto, el espíritu de Dios se apartó de Saúl, y en su lugar un espíritu malo empezó a atormentarlo. Entonces comienza a tomar muy malas decisiones. Ordena que se expulse a los gabaonitas, diciendo que al no ser israelitas, Israel es quien paga las consecuencias de sus pecados. El asunto con Gabaón es el siguiente: cuando Israel empezó la conquista de Canaán al mando de Josué, los gabaonitas comprendieron que no tendrían ninguna oportunidad de vencer al pueblo de Dios. Entonces se presentaron ante Josué, suplicando compasión, prometiendo que no iban a resistirse y que están dispuestos a ser sus siervos. Josué vio que los gabaonitas actuaron con sabiduría, hizo una alianza con ellos y les permitió conservar sus tierras. Desde entonces los gabaonitas habitan en paz en medio de la nación de Israel. Tenemos un acuerdo con ellos. Desde los tiempos de Josué han vivido pacíficamente entre nosotros. Nunca han sido amenaza para nuestro pueblo. Jonatán y Abner se oponen. Entonces Saúl encarga a Adriel la misión. Pero cuando los gabaonitas se niegan a dejar sus casas, los soldados los atacan sin piedad, asesinando a cientos, incendian la ciudad y pocos logran escapar. Pero el espíritu malo sigue atormentando a Saúl, y uno de sus siervos sugiere que algo de música podría ayudarlo. Entonces llevan a David. Su música y canto logran calmarlo. El espíritu malo lo deja en paz. Saúl invita a David a quedarse en su casa y lo nombra como su paje de armas. Llega a quererlo como a un hijo, sin sospechar que es él quien tomará su lugar. Pero antes de que lo descubra, el ejército filisteo avanza hacia las inmediaciones de Israel con una nueva amenaza. Un gigante llamado Goliat los desafía a elegir al mejor de sus guerreros para luchar con él. Pero nadie de las filas de Israel se ofrece como voluntario, ni siquiera por la gran recompensa que ofrece el rey. Pero David, que por mandato de su padre llegaba con alimento para sus hermanos, mira con indignación cómo el gigante ofende al pueblo de Dios y se ofrece para luchar con él. Saúl no cree que sea una buena idea, pero David insiste en que Dios lo librará de la mano del filisteo, así como lo libró de las garras del león. Saúl acepta y le da su armadura, pero es demasiado grande y se la quita. Entonces va al río y escoge 5 piedras,
llega frente a Goliat y todo el ejército se burla a ver que es solo un muchacho. Pero David pone toda su fe en Dios, corre hacia Goliat con su honda, lanza una piedra y ésta se incrusta en la frente del gigante y lo derriba. David le corta la cabeza con su propia espada. Los filisteos huyen despavoridos. Entonces Israel los persigue hasta vencerlos. La victoria es aplastante. David se presenta ante el rey y Jonatán le dice: «Tú fuiste el verdadero gigante en esta batalla». Pero David responde: «Fue Dios quien me dio la victoria, por eso a él todo honor y gloria». Y fue a través de David que Jonatán volvió a creer en Israel, y desde ese día nace una gran amistad entre los dos. Los soldados regresan triunfantes y el pueblo los recibe con gran alegría. Gritan que viva el rey Saúl y las mujeres le cantan. Saúl con su espada mató a miles y es un vencedor. A Saúl le gusta lo que escucha. Es así como la vanidad se apodera por completo de su corazón, al punto de cambiar el lema de los guerreros, de mi espada por el Señor, mi espada por Israel, a mi espada por Saúl. Según un diccionario, la vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento o una expresión exagerada de la soberbia. Antes Saúl no era orgulloso ni soberbio, al menos nadie lo sabía, ni él mismo. Parecía un hombre humilde y sencillo, dispuesto a seguir la dirección de Dios. Recordemos que Samuel le dijo que Dios lo eligió debido a sus debilidades, pero a medida que ganaba confianza empezó a tomar decisiones por su cuenta, y como le iba bien aparentemente, el pueblo lo amaba. David se une al ejército, pasan los años y se vuelve un hombre demasiado fuerte y robusto para su edad. Vez tras vez vuelven victoriosos. Saúl se muestra feliz, aunque a veces le perturba que el juicio de Samuel se haga realidad. Antes de ser rey, Saúl no era nadie, y nadie esperaba cosas grandes de él. Por eso, la sola idea de perder su reinado lo aterrorizaba. No solamente por las riquezas y el poder, sino por haber pasado de ser invisible a ser aclamado por toda una nación. Desvía toda la atención hacia él. Esto alimenta su ego y se olvida de Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, la fama de David parece superarlo y comienza a ponerse celoso cuando escucha a las mujeres cantar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y fue en ese preciso momento que Saúl se dio cuenta de a quién había elegido Dios para ocupar su lugar. Y desde ese día, Saúl empezó a desconfiar de David y a verlo como su enemigo. ¿Qué hará Saúl para conservar su reinado? No te pierdas la 5ª temporada de esta emocionante historia. Hasta la próxima.